Bueno, buenas tardes mis estimados estudiantes. Entonces con esto damos inicio a nuestra clase de la semana número 5, nuestra segunda clase de la semana número 5, y vamos a ver la regresión logística. Como su nombre no lo indica, la regresión logística es un problema o es un método para solucionar un problema de clasificación. Todavía no hemos hablado sobre los problemas de clasificación, entonces hoy los vamos a definir. Hablamos sobre la regresión y efectivamente la regresión logística no es un problema de, no es una forma de solucionar una regresión, es una forma de solucionar un problema de clasificación. A pesar de que se llama regresión, pues vamos a ver que no es para solucionar el problema de clasificación, pero sí es un método que se basa en una regresión, más específicamente la regresión lineal. Le vamos a hacer unos cuantos cambios para solucionar el problema de clasificación binaria. Entonces estamos en si este es nuestro diagrama que vimos al principio del curso, justo acá, nuestro curso es de aprendizaje de máquina más que de inteligencia artificial en general por todos los métodos que vamos a ver, y nos paramos de nuevo aquí. Todavía no hemos salido de nuestros métodos supervisados. Les recuerdo entonces los métodos supervisados: crear un modelo matemático que busca explicar unas etiquetas. En el modelo de regresión esas etiquetas eran numéricas. En el modelo de clasificación esas etiquetas, por lo menos en el caso de la regresión logística, van a ser unos y ceros. eh, Dice esas etiquetas de entrada a partir de un conjunto de características, unas etiquetas, perdón, de entrada y salida a partir de unas etiquetas de entrada. Entonces, en nuestra regresión logística, estas etiquetas van a ser unos o ceros. Antes estas etiquetas eran cualquier número que se encontrara en R, cuando nosotros queríamos hacer la regresión. Y las características pues también van a ser cualquier número que se encuentre en R. En realidad, según lo que habíamos definido nosotros, estaban en Rm más 1. Bueno, se pueden dividir principalmente en clasificación y regresión, y pare de contar por ahora. Entonces vamos a trabajar con métodos supervisados, pero centrándonos en el problema de la clasificación. Va a ser nuestro primer método que vamos a ver para clasificar. Bueno, nuestro modelo general, entonces, o una idea de clasificación, vimos algo muy parecido para regresión, en el cual tenemos un conjunto de entrenamiento. Esos conjuntos de entrenamiento van a ser pues, básicamente datos que se dividen en dos: características, exactamente igual que en el problema de regresión, y ya las etiquetas no van a ser números que pertenezcan a R, sino totalmente cuantizadas. O va a ser 0 o va a ser 1. Entonces, a cada uno de esos datos X le corresponde, si aquí dividimos esto por x0, x1, x2, etcétera, 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 le corresponde un y, le corresponde otro y y le corresponde otro y en nuestra notación que hemos sacado hasta ahora. Entonces, esta aquí sería nuestro vector de y, esto de aquí, todo esto de aquí sería nuestra matriz de x, donde en este eje con las mediciones y en este eje con las características. Aquí está, aquí se encontraría la medición de x0, de x1, de x2 para nuestra primera experimentación, lo mismo para el segundo, para el tercero, así sucesivamente. Entonces, la única diferencia por ahora es que este señor y solamente puede tener dos valores. Que sea 0 o 1 es simplemente una asignación numérica. Ustedes pueden decir, yo no quiero que sea 0 o 1, sino sea 1 y 10, o sea eh, pingüino feliz y pingüino triste. Entonces, ustedes pueden asignarle a esas etiquetas el valor que quieran, pero para mapearlos en nuestro espacio de solución, pues tenemos que asignarle un 0 o un 1. Nada que hacer, nos tocaría normalizarlo a esas dos. Sin embargo, internamente ustedes pueden trabajar ese 0 y 1 como ustedes quieran, siempre y cuando sea binario. Ya cuando lo vayan a utilizar, pues cuando ya tengan su algoritmo de clasificación por regresión logística listo, aquí vamos a tener un modelo, y ese modelo lo podemos utilizar para entrarle datos nuevos. Estos datos ya no hacen parte del conjunto de entrenamiento, sino son de uso normal. O sea, entramos un nuevo X matriz, como el de acá,
y a esos X matrices les vamos a sacar un nuevo Y vector, donde ese Y vector tendría el resultado de las predicciones, que pueden ser 0, pueden ser 1. Y lo chévere de la regresión logística es que él no solamente me toma una decisión, si es 0 o 1, sino me dice o me da un porcentaje o una confianza, por así llamarlo, de que esto es 1 con cierta probabilidad o 1 menos eso, entonces sería que esto es 0 con cierta probabilidad. Esa es una ventaja de esta regresión logística, es de los no muchos algoritmos tienen esa manera de operar, pero los que los tienen, ya vamos a ver, son bastante útiles. Entonces continuemos. Seguimos, entonces clasificación, ya la definición es un proceso estadístico para estimar una etiqueta de las características de entrada, donde esa etiqueta toma valores cuantizados. Entonces vamos a ver que para nuestro problema de regresión logística solamente tenemos dos, pero para otros problemas podemos tener un poco más de etiquetas acá. Puedo tener un poco más de clases a las cuales trabajar. Simplemente que por ahora, pues solamente vamos a tener dos. Ya en una siguiente presentación les voy a mostrar cómo utilizar modelos de clasificación binaria para tener más clases de salida. Vamos a ver entonces que muy similar a cómo trabajamos nosotros nuestra regresión lineal o polinómica, o bueno, lineal en general, tenemos unas X, estas son las características de entrada, tenemos unos tetas que son los parámetros, o unos pesos como dicen acá, pero bueno, a la larga siguen siendo parámetros. Y nuestro modelo entonces sacaría un 0 o un 1 como Y. Bueno, la idea general de la regresión logística es la siguiente. Alguien se preguntó en algún momento si podíamos llegar a hacer clasificación con regresión. Y la respuesta es pues más o menos, o por ejemplo nos tocaría llegar a definir algún valor. Eh, Ustedes en este momento, con lo que hemos visto en nuestra clase, entonces saben cómo llegar a una función de hipótesis que explique nuestros datos de salida Y. O sea, si vamos a hacer algún tipo de... voy a cambiar el color, con eso se nota acá. Pongamos azul. ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer algún tipo de... eh, ahí está. De regresión con estos datos que tenemos en rojo. Tenemos una regresión de una sola variable univariada, donde, tomando el ejemplo del curso de Machine Learning de Andrew, eh, que literal da este mismo, me gusta mucho porque es muy diciente y de por qué se usa y por qué se podría usar y por qué no se debería usar una regresión. Entonces, aquí tenemos en el eje X el tamaño de un tumor y en el eje Y si es maligno o es benigno. Entonces, 0 si es benigno y 1 si es maligno. Digamos que el mundo es así de bonito, entonces nosotros podemos definir algún valor o alguna cota. Por ejemplo, si esto es 0 y esto es 1, entonces uno diría, tómelo por mitad. O sea, digamos que esto es 0.5 y si es mayor o igual a 0.5, entonces digamos que yo tengo un tumor de este tamaño. Entonces, ese tumor puede ser consignado como maligno o benigno dependiendo si se encuentra por debajo de esa regresión. Hasta aquí todo bien, pero en la práctica los datos no se ven así. En la práctica los datos pueden que se vean así algo como esto. Y un dato fuera de tendencia, o en inglés outlier, un dato que se encuentre por fuera de, de nuestra tendencia, pues podría dañar la regresión, ya que al fin y al cabo yo lo que estoy minimizando son estas distancias, si se acuerdan ustedes. Entonces, solamente para no tener una distancia, bueno, la suma en realidad de estas distancias, para no tener una distancia muy grande en nuestro modelo de curva anterior, que sería esta, pues nuestra pobre regresión no tiene otra más que cuadrar los promedios de estas distancias, ¿no? Entonces un dato fuera de tendencia puede hacer que me dañe. Y si sigo tomando entonces nuestro valor de 0.5, pues ya se me van a pasar datos. Entonces me tocaría bajar el umbral. Entonces no sería muy consistente ya que con cada dato nuevo, pues tendría que yo utilizar algún umbral de, no sé, digamos ahora 0.2.
0.2 en este caso, o 0.1, bueno, no me interesa. Entonces que yo ya tendría que empezar a bajar o jugar con este valor para saber qué es maligno y qué es benigno, y pues eso no tendría mucho sentido, ya que lo vuelve prácticamente inmanejable, porque la selección de estos valores de donde pongo eh, mi umbral de decisión entre si es maligno o benigno, no se me vuelve tan trivial, ¿no? No parte de los datos, no sería fácil sacarla en un entorno real. Entonces, pues definitivamente, a pesar de que se puede, no sería muy práctico, y al fin y al cabo, pues para eso vamos a tomar otro tipo de modelo un poco más centrado hacia la clasificación que hacia la regresión. Entonces, vamos a seguir definiendo. Nuestra salida solo va a incluir dos estados, solo va a incluir el estado 0 y el estado 1, pero nuestro modelo de regresión no tiene esos dos estados, así que per se, de pronto, si pudiera utilizar otra función, ustedes me dirían ahora, si pudiera utilizar otra función que se adapte a estos nuevos estados, pues yo podría tener un mejor desempeño, ¿no? Entonces vamos a ver que efectivamente sí existe una función que se adapta a esos estados. Y las primeras ideas que ustedes me podrían dar es, por ejemplo, ya sabemos cómo hacer regresión polinómica, entonces adaptemos esto a un polinomio. Sin embargo, eso no sería tan buena solución. Yo quiero, para definir esta nueva función que acabo de pintar aquí en azul, un polinomio de pronto no es muy buena opción, porque si bien me mejora el hecho de que ya no tengo una línea, no mejora el hecho de que, bueno, ¿qué pasa entonces con los outliers? O peor caso, por ejemplo, el que se encuentra en Wikipedia. ¿Qué pasa si yo tengo puntos por acá y puntos por acá? Entonces, puntos que con un tamaño pequeño de tumor o con un tamaño grande de tumor se clasifican como de manera contraria, ¿no?, a lo que marca la tendencia de la clase. Entonces, uno creería que podría definir de pronto otra función objetivo, no lineal, no nuestro teta 0 más teta 1x, sino añadirle a este teta 0 más teta 1x una función que me permita, primero, la clasificación binaria, y segundo, definir de pronto una función de costo que me permita penalizar este tipo de cosas eh, más, de tal manera que nuestra superficie de decisión, ahí viene la palabra del día, se encuentre más en una línea de este estilo que en una línea de pronto que se intersecte por toda la mitad o más sesgada hacia un lado o hacia el otro. Bueno, entonces la solución a este problema, vamos a trabajarlo de esta manera, la solución a este problema es utilizar la función sigmoide. La función sigmoide se define tal cual como está acá. Decimos que y es igual a 1 sobre 1 más c a la menos x. La gráfica de esa función sigmoide es muy parecida a la que les pinté. Entonces, vean ustedes, este de aquí sería el eje y. Aquí se encuentra el 0, 0. Cuando la función sigmoide vale 0, cuando esto vale 0, pues esto de aquí valdría un medio, o sea, nos encontramos en 0.5. Cuando estoy en números muy negativos, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función sigmoide es 0, tiende a 0 por un lado, y cuando estoy en infinito, el límite de esa función sigmoide tiende a 1 por el otro lado. Entonces, eso tiene bastantes características que son deseables para solucionar nuestro problema. Primero, ya podemos obtener una manera de acotar las muestras en las cuales lo que deberíamos hacer por ahora es cuadrar dónde ponemos este 0. Ya vamos a hacer un desplazamiento sobre nuestro eje X de acuerdo a nuestros datos. Y en otra medida también, cómo podemos cambiar esta pendiente de tal manera que se adapte de manera óptima a nuestros datos. Me dirán ustedes, pero ¿por qué simplemente no tomo una superficie de decisión que sea fuerte o un escalón? ¿No? Y pues la respuesta es sí, es una de las aproximaciones de la función sigmoide en las cuales
esta pendiente de aquí se me vuelve prácticamente infinita, pero no es tan útil ya que ese umbral de decisión no me dejaría determinar, como les decía yo antes, aquí un poco más atrás, lo chévere de la regresión logística es que no solamente me define qué es 0 y qué es 1, sino si yo cuadro muy bien esta pendiente, yo voy a tener un porcentaje de si me encuentro antes de esto, mientras más cercano a este 0, pues voy a tener un porcentaje de seguridad más alto de que efectivamente el dato es de esa clase, y mientras me encuentre más hacia este punto, pues voy a tener un porcentaje también más alto de que se encuentre en esta clase. Entonces, lo chévere de esta sigmoide es que si la sepo definir bien, me va a definir también una confianza o confidencia eh, no fuerte, sino suave entre la transición de un estado y el otro. Esto es bastante útil a la hora de hacer predicción, ya que pues, me da una idea de qué tan bueno es mi predicción dependiendo de los datos o de la información a priori de nuestro sistema. Bueno, entonces, continuemos por acá. Si yo logro hacer fit, perdón por la palabra en inglés, si yo logro ajustar nuestros datos a la función logística, entonces podría tener un umbral de decisión que ahora sí lo puedo definir siempre en 0.5, siempre y cuando yo sepa definir muy bien qué métrica voy a utilizar, porque de pronto ya están viendo ustedes que la métrica que utilizamos para regresión de pronto no me va a servir tan bien. Ya vamos a ver que en la práctica no me sirve porque me genera una función de costo que no es convexa, pero pues dejemos eso por un poquito más adelante. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, en vez de X, nosotros ya tenemos un modelo lineal de regresión que utiliza una combinación lineal entre pesos y los X de entrada. Entonces, eso vamos a seguirlo trabajando. Y algo chévere de trabajarlo así es que nosotros podemos trabajar nuestro mismo modelo de teta X, donde ese teta X puede llegar a ser, por ejemplo, no necesariamente lineal, puede ser no lineal. O sea, nosotros podemos tener un teta 0, x0, que es 1, más un teta 1 x1, más un teta 2 x1 al cuadrado, más un teta 3 x1 al cubo. Entonces esto ya definiría una función no lineal, polinómica, que puedo meter sin problema aquí en vez de la x. Esto me cambiaría bastantes características en la forma de esta función sigmoide, pero toda la problemática la puedo seguir trabajando como un x solito acá. Lo mismo la derivación, van a ver ustedes, lo chévere de tenerlo aquí es que eso sería e a la menos x por teta x, reemplazando teta traspuesto x. O sea, puedo partir esta suma con una multiplicación de exponenciales acá. Eso también tiene unos beneficios en cuanto a la derivación. Vamos a ver un poco más adelante. Voy a pedir que lo hagan ustedes a mano esa derivada. Entonces, continuemos. Ya vemos que podemos cambiar ese teta traspuesto x aquí. O sea, podemos, entre comillas, modular nuestra función objetivo, nuestra hipótesis que va a cumplir los datos. Entonces, ese hx será ahora la probabilidad estimada, o nuestra hipótesis es la probabilidad estimada que y igual a 1, que y sea igual a 1, a una entrada x como tal. Esto lo vamos a leer, ese h de teta, o h parametrizado con teta de x, o nuestra función hipótesis, que depende de los parámetros, lo podemos ver ahora como la probabilidad de que y sea igual a 1, dado un x particular parametrizado con un teta particular. ¿Qué es la primera confusión que suele ocurrir? Ojo, porque h de teta no es la estimación de y. Si yo tomo ahora en nuestro modelo de regresión, nuestro h de teta, yo inclusive lo ponía en nuestras presentaciones, era y, ¿no? H de teta de x era nuestro y pues estimado en este caso, y a la hora de reemplazarlo, entonces nosotros tomábamos h de teta, aquí le poníamos el x medido y nosotros sacamos el error simplemente tomando esto menos y. Entonces tengan en cuenta ahora que y ya no va a ser nuestra predicción, o sea, esto no se cumple para el modelo que estamos haciendo ahora. Lo que se cumple ahora es esto. Nosotros tenemos que h de teta
ahí está, h parametrizado con teta de x, perdón, es igual a la probabilidad de que y sea igual a 1 dado un x parametrizado con un teta. Esto es lo que quiere decir y así es como se va a leer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es una probabilidad, yo lo puedo tratar tal cual como probabilidades, y si ustedes ven, aquí hay, o yo puedo sacar fácilmente también qué sería entonces la probabilidad de que y sea igual a 0, porque solamente tenemos dos estados, o es 1 o es 0, entonces yo ya sé que la suma de estos dos tiene que ser 1, porque no hay de otra. Si yo digo la probabilidad de que y sea igual a 0, dado un x parametrizado con teta, más la probabilidad de que y sea igual a un 1, dado un x parametrizado con teta, pues definitivamente tiene que ser igual a 1. El ejemplo de esto es si yo estoy intentando, por ejemplo, ver la probabilidad de una moneda cargada, pues si esto me da un 70% de que sea cero, pues yo no tengo de otra, no puedo tener sino dos estados, pues tendría un 30 de que esto sea 1. O sea, yo puedo, si tengo uno, yo puedo hallar el otro. Yo, si tengo la probabilidad de que y es igual a 1, que es directamente la que le estoy diciendo que me da h de teta de x, h parametrizado con teta de x, entonces pues puedo hallar la otra simplemente con un despeje. Entonces ya tenemos una manera de encontrar tanto la probabilidad de que y sea igual a 1, dado un x parametrizado con teta, y la probabilidad de que y sea igual a 0. Ya tengo una manera de encontrar las dos. Entonces, la clasificación pues sería tomar de nuestro experimento, ahí está, entrenar un h a partir cambiando estos tetas, llegamos a un h óptimo, eso no va a cambiar, y en ese h óptimo entonces reemplazamos con las nuevas variables, o sea, aquí en nuestro modelo, acá está, de predicción, aquí vamos a llegar a un h teta de x. Este x lo metemos acá en nuestra predicción y nuestra predicción nos va a sacar un porcentaje, técnicamente 2. Tenemos 1, me dice que es la probabilidad de que y sea igual a 1, y otro lado me va a decir la probabilidad de que y sea igual a 0. Técnicamente solamente saca 1, pero ya saben que 1 es 1 menos esta, menos la otra. Entonces, aquí, si me dice que la probabilidad de que sea 1 sea un 51% y de que sea un 0 sea un 49%, pues yo definitivamente tomaría esto como un 1. Entonces tomaría esto como un 1 y tomaría esto como un 0. Entonces yo diría que la predicción dada por nuestro modelo de regresión logística a un x como tal, pues es la más alta de estas dos. Entonces aquí yo diría que a ese x que yo tuve en particular, pongamos una barrita acá, a ese x que yo ya lo evalué con mi función de hipótesis, sobre los parámetros teta que yo entrené en mi algoritmo de clasificación utilizando el conjunto de entrenamiento. Entonces, según esa predicción me dice que es un 51% de que sea 1, entonces voy a tomar ese 51% como mi clase de salida y voy a decir que efectivamente es un 1, simplemente porque tengo una mayor probabilidad de que sea 1 a de que sea 0, partiendo de los datos que nosotros entrenamos con nuestro conjunto de entrenamiento y de la hipótesis que yo estoy optimizando. Entonces, ya tenemos por lo menos definido nuestro problema. Ahora vamos a empezar con los problemas como tal, ya que vamos a ver que el modelo pues de pronto no es tan simple. Entonces, sigamos por acá. Esto me define una frontera de decisión. ¿Por qué? Esa frontera de decisión me dice justo donde la probabilidad es mayor a 0.5, donde la probabilidad es mayor a 0.5, entonces lo va a tomar como si es de la clase 1. Si la probabilidad que estamos estimando nosotros de que para ese y la salida sea menor a 0.5, entonces voy a decir que la clase sería entonces la clase 0. Bien. Vamos a ver lo que eso implica. Entonces aquí tenemos nuestra función de hipótesis ya definida. Nosotros tenemos que h parametrizado con teta de x es una función de el polinomio que nosotros hemos definido por ahora, que era teta traspuesto x, que lo voy a poner aquí para el caso lineal. Esto es teta 0 más teta 1, x1, etcétera, 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 si lo quiero seguir alargando. Entonces, vamos a tomar ese polinomio y lo vamos a poner como entrada a nuestra función. Ahí
ahí está la función sigmoide, esto sería este z que estamos poniendo acá, y el polinomio iría aquí. ¿Listo? Y la salida, entonces ya quedamos que le vamos a interpretar como como la probabilidad de que y sea igual a 1, dado un x parametrizado con un teta, y si queremos hallar la otra, pues es 1 menos esto. Vamos a predecir entonces, aquí le pongo esos punticos porque es simplemente lo que estoy prediciendo. Dice, vamos a predecir que y es igual a 1 si h de x parametrizado con teta es mayor a 0.5, o si ustedes ven, si en este eje es mayor a 0.5, estamos acá, eso significa que en este eje estamos acá, en este intervalo. Entonces voy a poner otro color, modo verde, y si nos encontramos en este intervalo, ¿sí?, menor a 0.5, significa que nos encontramos en este intervalo de acá. O sea, estas dos expresiones son equivalentes. Si teta traspuesto x es menor a 0, nos encontramos en la región que corresponde a la predicción de 0, de que y es igual a 0, y si nos encontramos en el otro intervalo, entonces pongámoslo acá, en este intervalo de acá, si este h de x parametrizado con teta es mayor a 0.5, estamos aquí en este intervalo, significa que nos encontramos en el eje teta x, teta traspuesto x, que esto de aquí al fin y al cabo es z, entonces nos encontramos acá, en esta zona. Entonces todo esto de acá lo vamos a tomar como si fuera un 1, o predecir como si fuera un 1, entonces nos encontramos en el intervalo de arriba. Son dos expresiones equivalentes, eso es mucho más fácil de trabajar en este espacio. Entonces vamos a trabajarlo ahí, simplemente porque las fronteras de división son un poco más fácil trabajarlas en un espacio que sea, pues que no esté manipulado por la función sigmoide, pero van a ver ustedes que es equivalente. Estoy hablando ya del conjunto de salida. O sea, ¿para qué nos va a servir lo que estoy diciendo ahorita? Nosotros entrenamos esta función, pero a la hora de trabajar, entonces simplemente como ya tenemos los tetas optimizados, entonces para nosotros es más fácil trabajar acá que trabajar en este punto. O sea, yo no tengo que evaluarla, la función, sino simplemente ya optimicé mis tetas para que mi función sigmoide me diera perfectamente ahí. Por lo tanto, en z, en este z que está acá, acuérdense que z es esto, es z traspuesto x. Por lo tanto, pues si ya está optimizado esos tetas, de tal manera que en nuestro conjunto de salida estamos trabajando o acá, pues para mí es mucho más fácil trabajar en z. O sea, yo voy a trabajar o acá o acá. Este es este intervalo y este es este intervalo. Entonces van a ver ustedes que las ecuaciones que vamos a plantear ahorita más adelante, ya para hallar la predicción, entonces la trabajamos solamente con teta traspuesto x, porque ya estamos trabajando en z y ya tenemos esto fijo. Ya estos los hallamos de tal manera que expliquen nuestro problema, por lo tanto es más fácil para nosotros trabajar en un espacio conocido, que es teta traspuesto x y que pues tiende a ser lineal en la mayoría de casos, o si es polinómico, pues por lo menos conocemos el polinomio. Bueno, sigamos, entonces vamos a ver aquí un ejemplo simple de cómo trabajaría esta clasificación para un caso lineal y bivariado. Tenemos aquí dos variables, x1 y x2. Entonces, suponemos de nuevo nuestra hipótesis. Suponemos que esta x entonces será igual a teta traspuesto x. Si quieren, pónganle aquí una z porque no se van a confundir. Al fin y al cabo estoy en otro espacio. Y decimos que esta es la probabilidad de que y es igual a 1 dado un x parametrizado con z. Y suponemos que ese teta traspuesto x entonces va a ser de dos variables. Si es de dos variables, entonces voy a adelantar un poquito aquí, lo podemos graficar de esta manera. Este es el mismo ejemplo de Andrew también, del curso de Stanford. Entonces, me gusta porque es muy diciente y cuadra muy bien los parámetros como para explicar qué es esa superficie de decisión mejor en un espacio bidimensional. Entonces tenemos x1, que es lo que ustedes quieran, no me interesa por ahora qué es esto. Digamos que esto de aquí es el color y color y tamaño del aguacate para exportar. Entonces lo que está aquí arriba entonces es porque los vamos a exportar y lo que está acá abajo es porque no. Bueno, entonces supongamos que cualquier cosa, cualquier dato, donde aquí tenemos que es calidad de exportación tipo 1 y calidad no exportación tipo 0.
Entonces suponemos que la superficie que queremos hacer también cumple una línea recta y la vamos a, vuelvo otra vez a insistir, no es propiamente el término, pero lo pueden ver así, modular con nuestra función sigmoide. Se llama regresión logística, por cierto, porque esta curva también la llaman curva logística o función logística. Entonces, pero también le podrían decir regresión sigmoide sin problema, solo que no suena tan chévere. Bueno, entonces vamos a predecir y igual a 1 si h de teta de una nueva muestra, entonces aquí tenemos una nueva muestra que es la muestra triangulito, entonces tomamos esta muestra triangulito, esto está en x1 igual a 1 y en x2 igual a 2, entonces reemplazamos esto acá en nuestra función con los tetas que nosotros optimizamos, si eso me da mayor a 0.5 o entonces ahora si el x de teta por los dos valores, por 1 y por 2, va a ser mayor a 0. Entonces nosotros podemos trabajar en este espacio. Me hago entender. Sigamos los que nosotros optimizamos y el resultado de la optimización nos da esto que está acá. Que x0 es igual a 3, x1 es igual a 1, y, perdón, teta 0 es igual a 3, teta 1 es igual a 1 y teta 2 es igual a 1. Entonces, si reemplazamos en nuestra parte lineal antes de que entra a la función, a la sigmoide, entonces tenemos que este polinomio de aquí nos da menos 3 más x1 más x2 mayor o iguales a 0, que esto es lo mismo que decir x1 más x2 mayor o igual a 3. Y si ustedes ven esa curva, no es más que esta línea. Creo que aquí lo puedo lanzar y ya me sale. Sí, ahí está. No es más que esta línea que está aquí. Y la superficie, porque ya como tal es toda una superficie, porque tengo una desigualdad que cumple que x1 más x2 es mayor a 3, es toda esta zona. Entonces sería todo esto. Si yo quiero trabajar sin los porcentajes, ¿sí? Ya sin necesidad de evaluar esto, sino simplemente hallar si es de la clase 1 o de la clase 0, pues solamente tendría que evaluar acá. Si cumple esta desigualdad es porque y es igual a 1, y si cumple esta desigualdad pero al contrario, o sea esta, es porque sería de la clase 0, o sea x1 más x2 menor a 3. ¿Dónde ponen el igual? Donde ustedes quieran, por defecto se pone en la clase 1, pero si ustedes dicen que el caricellazo lo quieren poner es en la clase 0, pues pónganlo en la clase 0 y van a estar bien la mitad de las veces. Bueno, igual, eso sí ya, espero me hayan entendido esa última afirmación, claro, porque al fin y al cabo, como es toda una línea, pues ahí no sé, estoy justo en el umbral de que no sé si es una clase o es la otra, entonces pues decían alguna de las dos y como les digo, van a estar bien la mitad de las veces. Ese es justo la línea del 50%. Bueno, entonces, hasta acá, si queremos solamente, repito, conocer la predicción, puedo basarme nada más en esto. Si a esa predicción le quiero asignar un porcentaje, pues ahí sí me toca tomar la evaluación de esto para el x1 y el x2 que yo tenga, por ejemplo, x1 igual a 1 y x2 igual a 2, y reemplazarlo en la función sigmoide, y la salida de esa función sigmoide, pues sería de esa g de z, pues sería el porcentaje que se le está asignando a esa predicción, que sea un 1 con un 70%, o que sea un 0 con lo que me dé la sigmoide, 1 menos lo que me dé la sigmoide, con un tanto por ciento. Bueno, entonces continuemos. Miremos otro caso, también muy chévere, y es, yo puedo cambiar este polinomio interno. Nótense que entre esta, ahí voy a borrarlo para que se vea, entre esta y la siguiente, lo único que vamos a cambiar sería por ahora este polinomio. No he cambiado más, sigue siendo la misma sigmoide. Seguimos optimizándolo. Entonces supongamos que ya hayamos para esta sigmoide optimizamos a este problema. Entonces nótese que aquí ya no puedo tener una línea recta que me divida bien estos dos, porque no, o estoy acá o estoy por ejemplo acá, entonces aquí la embarro. Entonces uno puede cambiar la función objetivo, puede cambiar la parte, por así decirlo, polinómica de nuestra hipótesis para adaptarse a unos datos en específico. Entonces, en este caso estamos suponiendo una función bivariada que describe una elipse. Si ustedes ven, esta sería la ecuación de esa elipse. Entonces estoy cambiando esto a una elipse que me va a dar
la superficie de decisión. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos toca, supongamos que ya tenemos solucionado el problema de hallar los tetas, de optimizar esos tetas para que nuestra función de costo de pequeñita. No sé que ni siquiera les he comentado la función de costo todavía. Entonces aquí solucionamos nuestros tetas y nos da teta 0 igual a 1. O sea, esto valdría un 1, menos 1, perdón. Esto valdría 0, esto valdría 0, esto valdría 1 y aquí valdría... aquí no me aquí era un 1 también. Listo. Entonces, como aquí va un 1 también, nuestra curva nos quedaría menos 1 más x1 al cuadrado más x2 al cuadrado serían igual a, perdón, serían mayores o iguales a 1. Y si ustedes ven esta curva de acá, pues corresponde al exterior de un círculo unitario, ¿no? Aquí tenemos un círculo unitario, voy a dejar que lo grafique él. Ahí, acuérdense que esto es un 1, ¿verdad? Esto va hacia afuera. Y yo digo, todo lo que esté de esa curva hacia afuera lo voy a clasificar como 1 y todo lo que esté dentro de esta curva, pues lo voy a clasificar como un 0. Esas superficies pueden ser pues, hechas por ustedes y optimizadas por nuestro algoritmo de clasificación que ni siquiera hemos hablado de él. Perdón, de optimización que ni siquiera hemos hablado de él. Pero pues literal ustedes pueden tomar aquí cualquier curva, ¿no? Si ustedes se sienten unos principitos, pues decir, pues no, yo creo que mis datos son unos elefantes que fueron engullidos por una serpiente, pues aquí ponen sus datos internos, ustedes se buscan qué función se les acopla a sus datos y pues todo lo que esté por fuera son unos y todo lo que esté por dentro son ceros, pero ya nuestro problema de clasificación pues se volvieron dos problemas. Primero, encontrar estas superficies, encontrar estas funciones, que era el mismo problema que teníamos en el caso de la regresión. Regresión, estoy hablando como problema, no regresión logística, sino regresión como tal. Y en otro problema pues el profesor nos acaba de dar unos parámetros, pero no nos ha dicho cómo hallarlos, ¿no? Y lo he hecho porque es un poquito diferente ya el problema de regresión, ya que vamos a ver que nuestra función de costo tiene problemas. Es algo un poco triste, pero la función de costo que nosotros vimos para la regresión lineal no nos va a servir. Nunca lo había hecho, por cierto. Siempre le había creído a los libros que me decían, esta función de costo no sirve porque no tiene un solo mínimo, sino literal se va a ver algo así como esto. La acabo de implementar, pero si se puede ver en dos dimensiones, se va a ver algo así. Y lo peor es que puede llegar a tener más de un mínimo, o estos de acá pueden ser todos mínimos, que es como nos está dando, por ejemplo, para el caso de la que encontramos en Wikipedia. Entonces tomé el ejemplo de los datos de Wikipedia de la regresión logística que ellos tienen ahí, monté la función de costo como nosotros la habíamos visto, o sea, esta de acá, tomando tal cual el h, tomando los x como los datos, los y como las salidas, estas y son unos o ceros. Entonces lo reemplacé, hallé esta sumatoria para algún teta en especial, entonces lo tengo aquí para, esto sería teta 0 y esto sería teta 1. Lo grafiqué para muchos puntos, lo más denso que pude, y pues me dio esto. Y efectivamente ven ustedes que aquí tengo más de un mínimo, y el problema es que esto es muy, muy denso. Esto es prácticamente así. Uno lo ve, decirlo, si lo viéramos desde este lado, se vería así de esta manera. Y esta curva que está acá, pues sería el teta 0 también, que ciertas combinaciones de teta 0, teta 1 tienen un error altísimo, pero otras tienen ya un error más bien bajo. Pero entre esas tenemos funciones aquí que van a tener el menor error. Entonces ven ustedes que tienen un pocotón de mínimos, así que definitivamente esto no nos sirve por el hecho de que no es convexo. No era tan lindo como la función que teníamos antes, en la cual hallábamos un mínimo, ya sabíamos que ese era el mínimo, y no nos preocupábamos tanto por los mínimos locales, que aquí ustedes pueden ver que tienen un montón, sino nos preocupábamos por un mínimo global. Así que vamos a ver que el gran problema que tiene utilizar la misma función que habíamos usado antes es que esa función no es convexa. Así que ya los matemáticos hicieron el trabajo duro por nosotros y nos definieron otra función de costo. Es un poquito más complicada. No, fueron muy buenos definiendo la función de costo, pero no muy buenos poniendo nombres. Lo llamaron cost.
y literal, si ustedes lo encuentran en bibliografía, así lo ven, es como cost, y tiene un pequeño, puede decirse inconveniente o particularidad, y es, noten ustedes que nuestra función de costo, ahí está, le entra h de la función x, le entra y, ¿sí? Pero es una función que puede definirse a tramos, o sea, yo puedo definirla dependiendo del y, si utilizo esta función para pesar, o dependiendo del y, si es cero, esta otra función para pesar. Ya vamos a ver en detalle las dos. Entonces, nuestra nueva función de costo se va a llamar así. Cost, le entra la hipótesis de un dato que yo quiera probar y le entra el resultado de ese dato, el resultado verdadero. Yo de alguna manera calculo esta diferencia, que antes lo hacíamos con la diferencia cuadrática, pero ya no nos sirve, entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vemos aquí, entonces, a la izquierda, el caso de que y sea igual a 0, estamos acá, si y es igual a 0, la curva es esta. Si y es igual a 0 y yo digo entonces que es un 1, y mi hipótesis me dice que es un 1, entonces le voy a poner una penalidad altísima. ¿Cuánto? Infinita. Le voy a poner una penalidad infinita a este lado. Si estamos en y es igual a 1, o sea, estamos acá, la función sería esta. Esto es 0, esto es 1. Entonces, si debería ser 1, pero yo estoy diciendo 0, entonces le estoy poniendo un peso infinito. Eso lo estamos haciendo para cada una de las muestras de entrada, nótese. Entonces, este xy es una muestra que yo medí de mi vector. Entonces, yo digo, yo medí aquí humedad, temperatura, x0, x1, x2, x3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí medí humedad, temperatura, presión, y eso me da un 0. Eso no está haciendo frío. Entonces, yo tomo esas x, ¿verdad? Miro en qué está y está en 0, entonces voy a utilizar esta función. Si yo volví a medir humedad, temperatura, presión, no sé cuánto me da esto, y eso me da un 1, entonces como me da un 1, ya tengo que tomar esta función de acá para hallar el costo. Y yo hallo entonces el h parametrizado con teta de nuestros datos de entrada, y a eso le calculo menos el logaritmo natural, y eso me daría entonces la función que utilizo, o a eso le calculo menos el logaritmo natural de 1 menos eso, y a eso, y ese sería nuestro costo. Eso lo hago para todas las muestras, entonces nuestra función de costo sería esta de acá, la sumatoria entre esos valores que tienden a infinito y tienden a cero, y pues yo obviamente, si quiero minimizar esto, pues yo iría a minimizarlo de tal manera que todos tiendan, o la mayor cantidad de estos, tienda a cero, ¿no? Tienda a que mi predicción me dé valores pequeñitos. Acuérdense que la salida de este h sigue siendo un número que se encuentra entre 0 y 1, ¿no? Entonces, pues técnicamente no va a tener probabilidad del 100% de que sea 0. Si yo predije 0 y estoy prediciendo con un 100%, pues obviamente voy a tener problemas, voy a penalizarlo altísimo con un valor infinito. ¿Sí? Así que no necesariamente esto va a infinito o 0. Acuérdense que h es una probabilidad y tendría que dar entre 0 y 1 nomás. ¿Ve? Bueno, entonces ese sería el valor que estoy minimizando, el valor de la probabilidad que yo estoy estimando. Si era un 1 y yo estimo con 1 de probabilidad, o sea, el evento casi seguro de que eso era 0, entonces lo estoy penalizando con infinito. Ese sería el caso que esté penalizando. Pero el resto, h es un número entre 1 y 0, acuérdense. Y pues estaría penalizando la probabilidad como tal, la probabilidad de la predicción. Bueno, entonces espero me hayan entendido hasta acá. Este sería el j que nosotros vamos a minimizar, y de aquí en adelante, si el problema sigue siendo igual, entonces yo quiero minimizar a unos parámetros dados esa función de costo de tal manera que me dé la más pequeña posible. Esta de acá sí tiene la ventaja, aquí la reemplacé, no hice nada más, simplemente la estoy escribiendo en una sola línea, es mucho más fácil verla así de esta manera. Noten ustedes que es lo mismo, si y es 0, entonces esto es 0 y esto no va, y aquí esto de aquí sería 0, sería 1 menos 0, entonces sería menos 1 logaritmo natural de 1 menos alto, que es tal cual el caso de que sea 0, y si y es igual a 1, pues esto no va, esto es 0, y sería acá menos 1 por logaritmo natural de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es exactamente la misma función a trozos que tenemos acá, solo que escrita en una sola línea, dependiendo del y
Esta de acá sí sería nuestra función de costo, la cual nosotros vamos a hacer la sumatoria. Entonces tenemos menos 1 sobre n, el menos lo saqué. 1 sobre n, pues porque estoy haciendo promedio de todos los costos. Y acá esto iría desde igual a 1 hasta n, todas las mediciones que nosotros tenemos, n mediciones. Si lo empezara desde 0 tendría n más 1 mediciones, por eso lo empiezo desde 1. Y el costo total entonces sería el resultado en esta sumatoria. Cosas chéveres por ahora de este costo, es que este costo sí me define bajo mi problema que está modificado acá, ¿se acuerdan ustedes por la función sigmoide? Es que esa función sí es convexa, o sea, sí va a tener un solo mínimo. Y si nosotros entonces tomamos esto de acá, lo que voy a, toda esta función como j, y ustedes la derivan, y utilizamos el algoritmo del descenso del gradiente, entonces esta va a ser una de las tareas que les voy a dejar, es que ustedes deriven esto y efectivamente lleguen a la conclusión de que sí, profesor, sí no nos está mintiendo. Entonces, esto que tenemos aquí, lo que voy a subrayar en azul, sería nuestro dj de teta sub i, y este sería un j, que si ustedes se acuerdan, que es este, depende de teta, ¿sí? De teta sub i. Entonces, por favor, deriven esto con respecto a teta, donde el teta está acá, está aquí adentro. Esa es la parte que es un poquito difícil si quieren, para que se les facilite. Reemplacen este teta traspuesto x por la más sencilla, que sería teta 0 más teta 1x. Y deriven primero con respecto a 0, suponiendo que aquí hay un x0 y aquí hay un x1. Entonces, para que le salga aquí x0 y para que le salga aquí x1, y van a llegar a esta expresión. Entonces, esta sería para teta j, bueno, aquí hay un j como tal, perdón, aquí hay un j. Entonces, llegarían a esta misma expresión, ¿no? Esta ya la conocen y se parece muchísimo. Ojo que no es la misma porque h no es la misma. Acuérdense que h ya nos cambió. H tiene metida la sigmoide por dentro. Entonces dicen ustedes, pero es la misma. No es la misma, no es exactamente la misma, pero sí es muy parecida al gradiente que nosotros ya llegamos, al algoritmo del descenso de gradiente que nosotros ya llegamos. Solo que la única diferencia es que está metido aquí adentro nuestra sigmoide. Pero pues no es tan grave, ¿no? No es tan grave, está metido nuestra sigmoide acá, pero es simplemente evaluarla y ya tenemos una manera de calcular una función que nos permita, bueno, ya tenemos una función para nuestro gradiente y de ahí en adelante exactamente lo mismo. Entonces, si partimos de algún teta en especial, entonces hallamos para ese teta los gradientes correspondientes, cuáles son las direcciones de mayor descenso, porque tenemos negativo, lo multiplicamos por un alfa, eso se lo restamos al punto en que nosotros estamos partimos y nos da un punto donde fijo los valores van a ser menores si escogimos bien el alfa. Entonces volvemos a hacer esto y seguimos usando nuestro algoritmo del descenso del gradiente para optimizar. Entonces ya nuestro problema está casi que totalmente solucionado. Ya tenemos un método, uno de muchos métodos que hay para encontrar entonces la solución a los tetas mínimos. Lo único que nos faltaría es pues encontrar cuál sería la función perfecta que nos explique nuestros datos. Entonces, ya tenemos una manera de solucionar nuestro problema siempre y cuando tengamos una idea de qué función utilizar y pues hallemos un alfa. Hallemos un alfa para que nos dé ese algoritmo bien del descenso del gradiente. Entonces que ya no tendríamos más problemas pues imposibles de solucionar. Ya todos son por lo menos lidiables. Encontramos la función que nos explique una superficie de decisión, encontramos el alfa y ya. Para que me resuelvan esa tarea, entonces, primero que tengan en cuenta, algunos autores omiten el 1 sobre n. Personalmente no lo hago porque eso nos hace variar mucho el alfa. Entonces, personalmente no lo hago, pero algunos autores toman el parámetro que ellos toman, llamémoslo beta, lo toman como alfa por 1 sobre n. ¿Sí? Eso como va a hacer alguna diferencia. Por ejemplo, en el curso de Stanford no lo ponen, por ejemplo, en algunos libros no lo ponen.
Entonces, pues aquí sí los pongo porque usted lo necesita, ¿no? Al fin y al cabo, esto de aquí es una constante, pues puede salir, no hay problema. Eh, de más, aquí, en este, encuentran un ejemplo de regresión logística, también la tarea va a tener con eso, y en este otro link encuentra cuál es la derivada de la función sigmoide, que van a ver ustedes que no es tampoco tan complicada. La derivada de la función sigmoide es también una función que involucra la función sigmoide. Por favor, entren a este link de matemáticas, hace parte como de la serie de páginas de Stack. Este se llama Stack Exchange de Math, de matemáticas. Es la pregunta 78575. Y ahí encuentran cómo es la derivada de esa función sigmoide. Ya que pues definitivamente no van a ser los primeros que la derivan, ¿no? La necesitan para encontrar, para partir de esta y llegar al gradiente para cada uno de los tetas. Recomendación, supongan la función más sencilla como ya les dije, teta 0 más, bueno, teta 0 x0 más teta 1 x1 y de ahí en adelante pues ustedes van a encontrar más teta 2 x2, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que es básicamente lo mismo, solo que aquí iría un j, bueno, aquí llegarían a este resultado de acá. Bueno, entonces, como notas finales a la regresión logística, existen definitivamente mejores estrategias para hallar este mínimo. Yo les estoy comentando el algoritmo más simple de todos, pero así como es simple, pues también tiene problemita de que, y el alfa, si se acuerdan ustedes de los experimentos que hicimos, pues nuestra convergencia dependía muchísimo del alfa, así que hay mejores técnicas. Yo les enseño estas porque las técnicas definitivamente son basadas en gradiente, solo que hay métodos de estimar este alfa óptimo que son un poco mejores o métodos que ni siquiera involucran un descenso del gradiente como tal, sino, por ejemplo, métodos de gradiente conjugado, por ejemplo, BFGS, el BFGS, SAG, SAGA. Bueno, este método de Newton también se utiliza muchísimo. Método de Newton en gradiente conjugado. No los vamos a ver lastimosamente. Este no es un curso de optimización, es un curso de Machine Learning. Es muy raro que un curso de Machine Learning tome o se centre en los algoritmos de optimización para el curso. Entonces, bueno, hay estrategias que no me dan un parámetro más a seleccionar, que no simplemente ellos minimizan, siempre y cuando ustedes le den, por ejemplo, el cálculo del gradiente, ¿no? Esto es lo mínimo que deberían darle a la mayoría de estrategias em, de optimización. Algunas, de pronto un poco más numéricas que matemáticas, solamente le doy la función de costo y él va y mira qué hace, pero obviamente esas no son tan rápidas. Las que son más rápidas, yo les doy por lo menos este gradiente, no el alfa, ojo, no les doy el alfa, sino les doy el gradiente, les doy esto, él calcula el gradiente los mejores alfas dependiendo del punto de inicio. Eh, y bueno, entonces esas son las que ustedes encuentran implementadas en las diferentes librerías. Yo por este momento voy a utilizar esta Scikit, que es como el estándar por defecto para hacer Machine Learning, no Deep Learning. No involucren tensores, no involucren nada, sino para hacer Machine Learning como tal. Y las que tiene implementadas son estas. Entonces, otra ventaja es que algunas pueden decrecer muchísimo más rápido que el método del descenso de gradiente, ya que va cambiando este alfa de manera óptima para que converja un poco más rápido, este de acá. Y pues bueno. Y ya la única pregunta que nos quedaría, que la vamos a responder en nuestra siguiente presentación es, ¿y qué pasa si tengo múltiples clases? Y no son solamente 0 y 1, sino, por ejemplo, para nuestro ejemplo que vimos al principio del curso, de nuestra clasificación de especies de flores, ¿qué pasa si yo quiero clasificar Setosa, Versinica y versicolor? Entonces, vamos a ver un par de métodos para hacer esa clasificación. Utilizando clasificadores binarios, pues yo puedo hacer clasificación de n clases. Vamos a ver entonces que el método de trabajar es bastante simple. Si yo aquí tengo la clase bolitas, la clase palitos y la clase triangulitos, entonces hay varios métodos que me permiten enfrentar una con el resto o una con cada una independientemente. Y pues vamos a mirar cuál de esos métodos nos sirven para nuestra regresión logística. Entonces, por ahora la tarea que tenemos es de esta página web,
implementar los dos métodos que ahí aparecen para implementar regresión logística. El primero monta todo el algoritmo tal cual como lo vimos hoy, y el segundo hace lo mismo, pero unas cuantas líneas de código nomás, y lo hace en Scikit, ¿no? Entonces me gustó muchísimo cómo está ahí. Entonces la tarea es adecúen esos dos métodos. Me gusta también es que dan todas las funciones para hacerlo, pero no dan todo el código exacto. Entonces ustedes tienen que trabajar con datos, adecuar los datos a las funciones, leer bien a las funciones que le entra y que le sale. Entonces quiero que hagan ese ejercicio, pues porque va a ser lo que probablemente ustedes tengan que hacer, adecuar una técnica del estado del arte a su problema. Entonces se bajan la técnica del estado del arte, pero pues los datos no están adecuados a su problema. Entonces va a ser como ese primer acercamiento a cómo trabajar con código de otras personas en Python. Entonces creo que es bastante enriquecedor y les va a servir. Los datos del CSV con los que quiero que me hagan esa predicción a ese clasificador están en Teams, ya lo van a encontrar al final de esta clase. Y después la segunda parte es, bueno, el código, esto también lo pueden encontrar aquí como código, no lo necesitan. En ML Glossary, si ustedes ven, es este mismo código, para que no les tenga que copiar y pegar, sino ya lo encuentren ahí. Las funciones nomás, no van a encontrar todo el código tampoco del ejemplo, están solamente las funciones para que no les toque volver a escribir. Y la segunda parte de la tarea es, vamos a correr el ejemplo multiclase que se encuentra al final de la página de documentación de Scikit-learn para Logistic Regression. El ejemplo es el ejemplo por defecto, que es el de Setosa, Virginica y Versicolor. Este sí quiero entrar. Aquí. Entonces quiero entrar a este link. Son este par de lineecitas, no es más, es bastante fácil. Entonces aquí importan la base de datos, que es .iris. Aquí importan el método de regresión logística. Voy a aumentar un poquito la fuente. Que puedan ver, ahí está. Aquí cargan el dataset de Iris, los X y las Y. Miren, si quieren corran primero este ejemplo, con eso no se les hace tan difícil el de arriba. Corran primero este ejemplo. Aquí hacen la regresión logística metiéndole esto, random state igual a 0 y utilizando el método .feed. Entonces quiero que me expliquen qué significa este random state y qué significa esta función feed de X y Y. Y acá pues ya tienen el modelo cargado, entonces simplemente si tiene un dato nuevo pues le ponen predecir. Entonces aquí predicen un conjunto de datos y esto me da otro array que me dice que es 0, 0, o sea, esos dos datos que les mandé definitivamente eran 0, 0. Y aquí me saca también las probabilidades. Entonces si le digo predict, no predict el y, sino predict las probabilidades de los y. Entonces aquí me dice la probabilidad, esto fue 0, porque aquí me dio 0.9, aquí me dio muy bajito y aquí me dio muy bajito, entonces la clase era 0. Y aquí me dio 0.7, aquí me dio muy bajito, entonces aquí la clase es 0. Por eso me da la clase 0, 0. Acuérdense que este modelo tiene tres clases, la 0, la 1 y la 2. Entonces ya también esto me sirve para irles comentando cómo es eso de que tengo más de una clase. Pero igual, córralo por ahora. Y ahora más tarde les subo también el video de la predicción de múltiples clases. Ya siendo eso, pues terminamos por hoy. Nos vemos en clase. Muchísimas gracias.